Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con una clase para quinto año de secundaria, el capítulo número 6. Nos habíamos quedado en Grecia. Grecia es una civilización de la cual se puede encontrar bastante información en internet, porque fuentes históricas escritas hay bastante. Entonces, por esa razón que la historia de Grecia es amplia, hay bastante información que podemos utilizar para contarla, pero en esta ocasión lo que yo voy a hacer para que se entienda mejor y más rápido el tema, voy a centrarme en los aspectos más importantes, claro que los voy a explicar de buena forma para que se entienda, pero no voy a profundizar en algunos debido a la falta de tiempo, ¿está bien? Así que vamos a comenzar de una forma general, primero ubicando a Grecia en el mapa. El resumen, que ustedes ya saben que lo he subido a la plataforma y al blog también, eh, el resumen va a ayudarte a entender mejor lo que está en el boletín, porque en el boletín hay bastante información que es muy importante que la leas, pero te sugiero que comiences primero por acá para que después lo entiendas mejor. Ahora sí, ubicación. Grecia se encuentra en la península de los Balcanes, que se encuentra pues al sudeste de Europa. ¿Está bien? Está rodeada por el mar Egeo al este y el mar Jónico al oeste, que son en realidad parte del mar Mediterráneo. ¿Está bien? Vamos a ver un mapa para entender mucho mejor ello. Bien, esta es la península de los Balcanes. ¿Está bien? La península de los Balcanes. Todo esto es el mar Mediterráneo. Sin embargo, para esta ocasión, los griegos conocían estos mares de formas distintas. El mar que se encuentra al este era el mar Egeo y el mar que se encuentra al oeste el mar Jónico. ¿Está bien? Bien, esta es la ubicación entonces de Grecia en el sudeste de Europa. Ahora, Grecia no se ubicaba solamente en una parte, sino que estaba dispersa, ya que habían bastantes ciudades, bastantes colonias que se iban creando poco a poco. Y por esa razón que Grecia está, digamos, dividida, o sea, en su antigüedad estaba dividida en cinco partes, en cinco áreas, cinco regiones podemos decir también. La Grecia insular. La Grecia insular es aquella que está formada por las islas, de ahí viene la palabra insular, ¿ya? De islas. La Grecia insular, que son las islas que se encuentran más que nada en el mar Egeo y algunas en el mar Jónico. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos a la Grecia peninsular. La Grecia peninsular es aquella Grecia de la península, o sea, esta Grecia, donde se encuentra pues Atenas, Esparta, que más adelante vamos a ver su historia de cada una. Eso, ¿no? Ahí es donde se encuentra la Grecia peninsular. ¿Qué más? Tenemos a la Grecia continental. La Grecia continental ya es esta parte, esta Grecia que forma parte del continente directo de Europa, ¿no? Macedonia, Iliria, Tracia, etcétera, ¿no? Es ya, digamos, la parte norte, ¿no? La parte que está más cerca del continente. ¿Qué más tenemos? La Grecia asiática. La Grecia asiática se le llama así a esta Grecia que se forma acá, porque aquí hay colonias griegas del Asia Menor. Esta parte de acá es Asia Menor, ¿ya? Conecta al continente asiático, ¿ya? Así que por eso se le llama la Grecia asiática. Y por último, y no la menos importante, es la Grecia Magna. La Grecia Magna, o también llamada Magna Grecia, es aquella Grecia que va a estar ubicada más allá del mar Jónico, donde está la península italiana o la península itálica. ¿Está bien? Ahí donde va a surgir, donde va a surgir más adelante Roma. Ahí. ¿Está bien? Algunos colonos griegos emigran a esa península itálica y fundan pues la Magna Grecia. ¿Ya? Y bueno, obviamente también tienen que ver porque influencian en el origen de la futura Roma más adelante, ¿no? Pero eso ya lo tocaremos en el tema de Roma cuando sea el momento. Bien, entonces son esas cinco zonas, ¿no? La Grecia insular, la Grecia peninsular, la Grecia continental, Grecia asiática y finalmente, más allá, la Grecia magna. Bien, ya que hemos ubicado a Grecia, ahora vamos a estudiar sus periodos históricos. Hay periodos históricos de los cuales se tiene bastante información y hay periodos más antiguos de los que no se tiene tanta información. ¿Está bien? Veamos entonces con cuál comenzamos.
La primera es llamado el periodo cretense o también llamado periodo minoico, ¿ya? Data del 3000 a.C. al 1400 a.C. Se dice que la historia de Grecia surge en la isla de Creta, ¿ya? Y los pobladores eran los pelasgos. Los pelasgos son los que fundan la ciudad de Creta, ¿ya? En la misma isla de Creta. Vamos a verlo en un mapa. Esta es la isla de Creta, la que encuentran aquí abajo. La isla de Creta, como ven, es grande. Y acá se van a crear bastantes ciudades, ¿no? Festos, Cenosos, etcétera. Ahí es donde surge, digamos, el origen de los griegos, ¿no? Ahí se encuentran los pelasgos, los fundadores de la ciudad de Creta. ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a la agricultura y también a la talasocracia. Les explico qué es talasocracia, porque agricultura ustedes ya saben que es el cultivo de alimentos, ¿no? Producción agrícola. La talasocracia es el comercio marítimo. Talaso, que es mar, y kratos, que es, digamos, control o poder, ¿no? Está este comercio marítimo. Es decir, se dedican al comercio de islas, islas por islas, ¿no? Se van a ir vendiendo productos, o sea, intercambiando productos, ¿no? Ese es el comercio marítimo, la talasocracia. De eso van a sobrevivir. ¿Está bien? ¿Qué más? Se tiene en cuenta de que hay una escritura llamada escritura lineal A. Se le llamó así, o sea, porque la ciencia arqueológica le llama así escritura lineal A, no es que en la antigüedad así se llamaba, no. Así se le puso, así le puso la ciencia. La escritura lineal A, de la cual pues poco se sabe, o sea, se ha descifrado poco, ¿no? En 1400, según las escrituras que se tienen de aquella época, se dice que surge una guerra, la guerra de los aqueos contra los fundadores, pues no de la isla de Creta, que son los pelasgos. Los pelasgos son invadidos drásticamente por un grupo llamados los aqueos y comienzan pues a tomar control de su isla, ¿ya? Algunos cretenses, o sea, estos pelasgos, o sea, que habían sobrevivido, estos cretenses logran escapar y llegan a Asia Menor. Bueno, acá me he pasado una O, es Asia Menor, fundando la ciudad de Troya. Les voy a explicar esto mejor. Aquí está Creta, aquí están los cretenses. Recuerda que los cretenses son los descendientes de los pelasgos, ¿no? Llegan los aqueos desde la península, llegan los aqueos, los invaden. Los cretenses obviamente se resisten, sin embargo hay algunos que deciden escapar. Escapan y llegan al Asia Menor. Fundan ciudades como habíamos visto, la ciudad de Troya, que Troya se encuentra más por acá, aunque en el mapa no está, no lo dice, pero está aquí en Asia Menor, la ciudad de Troya. Recuerda, por favor, que la ciudad de Troya fue fundada por los cretenses que huyeron ante esta invasión de los aqueos. Ahí digamos que cuando ya los cretenses son invadidos y expulsados, se termina el periodo cretense y llega un nuevo periodo, el periodo micénico. Este es el desarrollo del pueblo aqueo que acaba de llegar. En el año 1400 hasta 1100, ese es el periodo micénico que se le llama, ¿ya? Se desarrolla la guerra de Troya. Nosotros ya hemos visto, hemos escuchado la guerra de Troya, ¿no? Hay películas incluso acerca de ello que hablan sobre que la guerra de Troya se dio porque habían raptado a una princesa que es la princesa Helena, no, la reina Helena, y la habían llevado pues a Troya, ¿no? En tal París, y que eso había provocado la guerra de Troya, ¿no? Bueno, eso es lo que poéticamente se ve en los poemas de Homero, que más adelante vamos a llegar a ello, ¿no? Por ejemplo, la Ilíada lo narra así. Pero según algunos estudios históricos, la guerra entre los aqueos y los troyanos, porque esa es la guerra de Troya, se va a dar en realidad por intereses comerciales. Les voy a explicar qué es lo que sucede acá. Los aqueos que acaban de llegar a la isla de Creta y dominan también parte de esta parte de la península del Peloponeso, ¿ya? Van a querer controlar las islas que están acá mediante comercio. Mientras que los troyanos, que recién habían surgido en la Asia Menor, también quieren tomar el control del Egeo. Y debido a que cada uno tiene interés comercial por querer controlar el mar Egeo, se inicia una guerra comercial, una guerra que tiene una causa comercial, ¿ya? Entonces,
En el año 800, después de la guerra de Troya, después de que ya acabó toda esta guerra y los aqueos habían logrado vencer a los troyanos, ¿ya? Los aqueos van a sufrir una invasión en el año 800 a.C., ¿ya? O sea, los aqueos que habían logrado dominar el mar Egeo, la isla de Creta y tenían ya ciudades aquí, van a ser invadidos por tribus que vienen del norte de Europa y comienzan a llegar y establecerse aquí en el año 800 a.C. aproximadamente, ¿ya? Veamos quiénes son. Estos pueblos indoeuropeos que llegan son los eolios, los dorios y los jonios. ¿Está bien? De estos tres, los más importantes que quiero destacar acá son los dorios y los jonios. Los dorios son los fundadores de Esparta y son aquellos que traen el hierro. Y debido a que tienen armas de hierro, logran conquistar más rápidamente estos territorios contra los aqueos. Los jonios se quedan fundando la ciudad, digamos, más antigua que tiene razón, ¿no? La ciudad de Atenas. Bueno, considerada como la metrópoli más antigua. Ahí está, Atenas. Entonces tenemos dos pueblos nuevos que acaban de llegar. Los dorios que fundan Esparta y los jonios que van a fundar Atenas. Ya estamos viendo entonces dos ciudades importantes. Aquí voy a tratar de ver si agrando un poco. Aunque se distorsiona un poco la imagen, acá podemos ver Atenas. ¿Está bien? Y acá podemos ver Esparta. Dos ciudades que se van a alzar y que van a ser metrópolis de colonizaciones más adelante. ¿Ya? ¿Cómo son estas dos ciudades? Veamos. Esta es una reconstrucción de cómo era pues la ciudad de Atenas. No está actualmente así porque sabemos que debido a las guerras han habido destrucción de templos. Entonces, esta es una reconstrucción de cómo era, ¿no? Con grandes colosos, con grandes templos como el Partenón que hasta el día de hoy también se mantiene en pie, ¿ya? Etcétera. Los espartanos también tenían una ciudad, digamos, una ciudad no tan parecida a la griega, pero sí tenía su arquitectura, digamos, majestuosa, ¿no? Tenían también algunas esculturas que representaban pues su forma guerrera, su naturaleza guerrera que ellos decían tener, ¿no? Porque estaban dedicados más al arte de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces cada una de estas dos ciudades va a florecer, van a florecer en sus respectivas áreas, ¿está bien? Y ahí es donde va a comenzar más adelante después una especie de rivalidad entre las dos, rivalidad que más adelante vamos a ver que llega a desembocar en una guerra, ¿ya? Bien, entonces ya estamos viendo a Esparta y Atenas. Cuando lleguemos al año 1100 hasta el año 900, se le considera a esa época como la época oscura. ¿Qué es la época oscura? La época oscura se le llama así a aquella época en la que no hay tanta fuente escrita y no se sabe muy bien qué es lo que pasó ahí. ¿Está bien? Es como la oscuridad, cuando tú entras a un cuarto oscuro y no ves nada. Es lo mismo, en esa época oscura no se sabe qué es lo que ha pasado porque no tenemos escritura de la cual nosotros abstenernos. Pero sin embargo, eh, sí se sabe algunas cositas de ellos, pero a través de poemas. ¿Ya? No son fuentes escritas, o sea, digamos, fuentes históricas como no sé, leyes o mandatos de los gobernantes, etcétera. No hay tanto en aquella época, pero sí hay algunos poemas que nos dan por lo menos un tipo de alusión de lo que ha pasado en esa época. ¿Está bien? Las polis griegas se forman. Quiero hablar acá del término polis. Polis es ciudad, pero no cualquier ciudad, es una ciudad-estado. Quiero decir que cada una de estas ciudades es como un estado. Es como que cada ciudad tiene su rey. Cada ciudad tiene su rey, Esparta tiene su rey, Atenas tiene su rey. Ya no es que todos se sientan, todas estas ciudades se sientan unidas, no, cada una vela por su propio desarrollo, ¿ya? Entonces, una polis griega es una ciudad-estado, ¿ya? Cada ciudad-estado tiene su rey. Que quede claro eso porque más adelante lo vamos a utilizar para entenderlo mejor en las guerras, ¿ya? Surgen los poemas homéricos. Es cierto, durante esta época se dice que son escritos pues los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, que son pues poemas de Homero, por eso se llaman así poemas homéricos. Yo, por ejemplo, tengo acá una representación, bueno, es el libro de la Ilíada de Homero, ya de la editorial Gredos. Aquí, por ejemplo, se encuentra la historia de la guerra de Troya, pero contada
a la versión de Homero, pues me entiendes, o sea, así como te había dicho, ¿no? El rapto de Helena que originó la guerra de Troya, ¿ya? Eso se encuentra en la Ilíada, ¿bien? Mientras que en la Odisea en realidad lo que se encuentra es la historia de Odiseo. Odiseo, ¿quién es? Odiseo es uno de los combatientes de la guerra de Troya, que después de haber peleado 10 años en la guerra de Troya, va a tener que volver a su pueblo, donde él es rey, Ítaca. ¿Está bien? Ítaca. Unas páginas de internet también puedes encontrarlo a él no como Odiseo, sino como Ulises. Algunos le llaman Ulises, la historia de Ulises. ¿Ya? Odiseo para volver a su tierra, según Homero, dice que demora 10 años porque sufre bastantes calamidades en su retorno, pues, ¿no? Después de la guerra. Y por esa razón que él llega casi tarde, porque había bastantes usurpadores en Ítaca que querían quitarle el poder. Su esposa lo esperó durante todo ese tiempo, ¿no? Es bastante larga la espera. Y según lo que cuenta Homero, pues al final le logra llegar Odiseo a su pueblo de Ítaca y recupera el trono y bueno, pues mantiene a salvo a su familia. Eso es lo que cuenta pues los poemas de Homero. Como te dije, son poemas. Y que obviamente ahí tiene bastante intervención divina, eso sí es cierto, por ejemplo, ¿no? A Odiseo bastantes veces lo vemos pelear con, bueno, lo vemos enfrentarse a las calamidades que le pone, por ejemplo, Poseidón, ¿no? Y también hay intervención de ayuda divina porque Atenea, por ejemplo, la diosa de la sabiduría, lo apoya a él para regresar a Ítaca, ¿no? Entonces vemos como que los dioses intervienen en las decisiones de los humanos, en la vida de los humanos. Eso es lo que cuenta pues Homero, ¿no? Ahí está. También en la guerra de Troya, obviamente, ahí también hay intervención divina, que los dioses ayudan a ganar la guerra, los aqueos y todo ello, ¿no? Aparece el dios Marte, etcétera, ¿no? Un montón. Bueno, el dios Marte, que es para los romanos, ¿no? Para los griegos el dios de la guerra es Ares, ¿no? Ese es. Bien, también surgen otros poemas como el poema de Hesiodo, de la Teogonía de Hesiodo. También es durante aquella época, ¿no? Entonces ya no quiero andar más porque creo que me voy a sobrepasar. Pero sí hay bastante información sobre estos poemas en internet. Les sugiero que lo busquen, es interesante. 4. Periodo de colonización. ¿Ya? Colonización. Ya, acá también voy a corregir ese error. Colonización. Del 900 al 600 a.C. Debido al crecimiento demográfico se fundan colonias en el Asia Menor, Mar Negro, África y Magna Grecia. Como yo te había explicado, no sé si te acuerdas, que en el mapa de acá Grecia estaba dividida en 5 regiones. Ya, pero eso es cuando Grecia en realidad ya tiene su desarrollo y ya se ha expandido. Estamos viendo Grecia desde su nacimiento en Creta, la guerra de Troya, Esparta y Atenas, ya. Y una vez que ya Esparta y Atenas son ciudades que han sobresalido y la población cada vez crece más, hay crecimiento demográfico, dice ahí el texto. Eso significa que la población crece en número y entonces comienzan a hacer fundaciones de colonias. Colonias por aquí, por allá, por el Asia Menor, colonización por allá por la península itálica que fundan la Magna Grecia, etcétera. Incluso algunos que llegan a África. Entonces, estamos hablando de una época de colonización. Por eso es que yo les había puesto ahí periodo de colonización. 300 años aproximadamente de colonización. Ahora, cuando llegamos aproximadamente al siglo V a.C., este periodo se le llama el periodo clásico. Claro, se va a dar desarrollo de las dos ciudades de Atenas y Esparta, pero también aquí dentro de este periodo clásico se encuentran las grandes guerras que los griegos van a tener que enfrentar. Primero contra un invasor extranjero y segundo cuando entre griegos se pelean, porque también hay guerra interna, guerra civil entre ellos. Entonces vamos a ver esas dos. No vamos a andar tanto porque es bastante información que hay sobre ello, pero les voy a explicar poco a poco, ¿ya? Las guerras médicas, que aproximadamente pues algunos le ponen entre el año 499, algunos quieren ir directo al 492, 490, cuando realmente ya los persas llegan a Grecia, pero algunos asumen el año 499 porque esta época fue el levantamiento de las polis griegas que se encontraban en Asia Menor. Ahora les voy a explicar con más detalle a qué me refiero. Las guerras médicas son enfrentamientos entre los griegos y los persas.
¿Está bien? Los griegos y los persas. Eh, el nombre de guerras médicas viene del nombre de medos. No es porque sea guerra entre médicos, ¿ya? Sino que es guerras médicas porque los griegos conocían a los persas como medos. En realidad, los medos eran un pueblo que se encontraba al oeste de Persia. Los medos fueron invadidos por los persas. Y a pesar de que fueron invadidos por los persas, estaban siendo sometidos por los persas, los griegos sabiendo ello, igual aún así les llamaron los medos, pues no, porque, bueno, es la región que más conocían, además también, ¿no? Por los libros de Herodoto, etc. Y por esa razón, pues los griegos le llaman a esta guerra como las guerras médicas, ¿no? ¿Ya? Ahora, dentro de estas guerras médicas hay reyes participantes, reyes persas como Darío I, Jerjes I y Artajerjes, que cada uno es dueño de la Primera Guerra, Segunda Guerra y Tercera Guerra Médica, respectivamente. ¿Ya? Pero voy a explicarles cómo se inicia esa guerra, porque es importante ello. Para eso voy a utilizar este mapa para que se entienda mejor de lo que yo voy a hablar. Recuerden que Atenas y Esparta están en desarrollo y ha habido colonización. Y hay colonos que se encuentran en Asia Menor. Pero el imperio persa ya hace tiempo que ha roto sus límites y ha ido desde Asia Central y ha ido a Asia Menor. Aquí. Llegó a Asia Menor. Y cuando llega a Asia Menor, logra obviamente contactarse con estas polis griegas que se encuentran aquí y poco a poco los logra invadir. Los logra invadir mediante la guerra. Y muchos de ellos quedan, obviamente, como pueblos esclavizados, bajo el dominio de los persas. Sin embargo, van a haber algunos pueblos que se van a rebelar, no van a soportar el dominio de los persas y van a esperar el momento indicado para enfrentárselos. ¿Está bien? Estos pueblos griegos son de origen jonio. ¿Está bien? Son de origen jonio. Son jonios que llegaron ahí y han fundado esa ciudad. Entonces, estos pueblos, estas colonias, consideraban a Atenas como su metrópoli, como su ciudad centro, de la cual han partido para fundar colonias. ¿Está bien? Entonces ellos siempre estaban relacionados con los atenienses, mediante el comercio, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Estas ciudades como por ejemplo Mileto, Troya también, que más adelante vamos a ver, la ciudad de Mileto fue una de las primeras que se va a rebelar contra el imperio persa, contra la injusta dominación de los persas. Y bueno, Mileto no va a luchar sola. Mileto llama a sus amigos, los jonios que se encuentran aquí también, a rebelarse pues, contra el imperio persa. Y también los atenienses, cuando se enteran de ello, van a ir a ayudarlos a ellos, también enviando soldados y embarcaciones, obviamente. Se dice incluso en algunas informaciones de que para que los atenienses vayan a ayudar allá, van a ir vestidos, o sea, van a ir y van a vestirse como si fueran pues guerreros de Mileto, guerreros de Samos, guerreros de estas ciudades, para que el imperio persa obviamente no se dé cuenta del apoyo de los atenienses a estas ciudades. Pero sin embargo, después de este enfrentamiento, después de que Mileto llega a rebelarse e incendia la ciudad de Sardes, que es la ciudad del imperio persa aquí en Asia Menor, los persas reaccionan. Darío, Darío I comienza a invadir estos lugares y luego de haberse pues enfrentado a ellos, se entera de que hubo apoyo ateniense. O sea, les dice a los jonios que se encuentran acá, les pregunta, ¿y quiénes son esos atenienses? Hasta que por ahí encuentra la información adecuada y se entera de que los atenienses son aquellos que se encuentran aquí en la península del Ática. Ahí. Se dice que incluso pues Darío III cada vez ahora él tenía en mente de que en algún momento tenía que enfrentarse contra los atenienses porque tenían que pagar por esa ayuda que le habían dado a estos rebeldes. Los iban a hacer pagar. ¿Está bien? Ahora, se dice también incluso que Darío I había pedido a sus sirvientes que cada día, todos los días, 3 veces uno de ellos le tenía que decir al oído, Darío o rey, no se olvide de los atenienses. 3 veces en el oído.
¿Para qué? Para que siempre tenga en cuenta él de que tiene que enfrentarse a los atenienses, tiene que vengarse de esa ayuda, ¿no?, que le dieron a estos rebeldes. Y bueno, Darío primero al final entonces decide enfrentárseles. Darío primero envía envía una expedición bajo el mando de su sobrino Artafernes, ¿ya? Y lo envía pues por el sur, por esta parte del Egeo, para enfrentarse contra ellos. Y ahí es donde se va a dar, digamos, la primera guerra médica. La primera guerra médica. ¿Está bien? En esa primera guerra médica suceden cosas muy interesantes. Llegan a invadir Atenas, pero bueno, llegan a la parte este de Atenas, desembarcan ahí y por la ciudad de Maratón, ahí es donde se va a dar el primer combate. Como los atenienses ya sabían desde hace mucho tiempo de que no va, digamos, no va a ser no va a ser fácil evitar de que Darío en algún momento llegue a ellos, ellos ya estaban preparados, ellos ya sabían que en algún momento Darío los iba a visitar. Así que por esa razón Atenas ya había preparado pues a sus tropas ante cualquier invasión. Tenían tropas terrestres y también tenía fuerza naval, las cuales estaban dirigidas por dos hombres distintos. El arconte ateniense Temístocles estaba al mando de las fuerzas navales, mientras que Milciades estaba al mando de las fuerzas terrestres. Ambos no estaban de acuerdo en una cosa, en cómo iban a enfrentar a los persas. Temístocles les dijo que lo más importante enfrentarle a los persas era por mar, porque su fuerza naval iba a ser suficiente para vencerlos. Sin embargo, Milciades estaba más confiado en las fuerzas terrestres, así que como era pues de idea pues opuesta a Temístocles, Milciades decide atacar por tierra, esperar a que desembarquen en Maratón y enfrentarse contra los persas. Aquí hay una historia muy interesante que nosotros debemos de entender. Se dice que, según lo que cuentan, es que los atenienses, muchos de ellos estaban un poco temerosos al principio, debido a que como sabían que Darío manejaba un montón de fuerzas, cuando Darío llegue iba a ser casi imposible ganarle, pues, ¿no? Casi imposible tener una victoria. Por esa razón dicen que los atenienses decidieron hacer un pacto. O sea, los soldados atenienses decidieron hacer un pacto, un trato con sus esposas. Los atenienses, debido al orgullo ateniense, ellos les dijeron a sus esposas que cuando ellos vayan a pelear a Maratón, si ellos no vuelven en menos de 24 horas, que ellas tomen la decisión de suicidarse junto con sus hijos, que maten a sus hijos y ellas se suiciden. ¿Por qué? Porque no quieren que los persas lleguen más tarde a Atenas y luego tomen a sus hijos y a sus esposas como rehenes y los lleven como esclavos a su imperio. Eso no lo van a permitir. Así que acordaron eso con sus esposas, que si no sabían de ellos dentro de 24 horas que aún estaban vivos o que habían ganado, hicieran eso, ¿no? Entonces los soldados van a ir a pelear a Maratón. Se da el enfrentamiento. Y por sorpresa, pues debido a las estrategias militares de Milcíades, logran vencer a los persas en Maratón. Los logran vencer. Incluso los hacen retroceder tanto porque estaban muy desorganizados. ¿Ya? Tan desorganizados estaban de que te explico por qué, ¿no? Porque dicen que según lo que se sabe es que las fuerzas del Imperio Persa no estaban organizadas por o sea, no estaban organizadas en orden de armas. Por ejemplo, arqueros, o sea, un batallón de arqueros, un batallón de jinetes, un batallón no sé, pues de lanzadores, pues, ¿no? Etcétera. No estaban divididos así, estaban organizados por nación. Como el Imperio Persa ha ido invadiendo nación por nación, en el ejército los tenía así agrupados por nación. Era un desorden. Entonces, por esa razón que en la batalla de Maratón los griegos, bueno, los atenienses logran vencerlos. ¿Y qué es lo que pasa? Milcíades tiene que avisar rápidamente a Atenas de que han ganado, porque si no, saben lo que puede pasar, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces ahí es donde sale la historia de Filipides. Filipides era uno
uno de los soldados más ágiles en correr. Está bien, más ágiles en correr. Y Milciades le dice, anda, avisa a los atenienses que hemos ganado. Y Milciades corre desde Maratón hasta la ciudad de Atenas sin descanso para poder avisarles a los atenienses de que habían ganado. Se dice que fue tan arduo el viaje que hizo, tan veloz fue, que cuando él llega y anuncia a los arcontes atenienses de que habían ganado, da su último suspiro y se muere. Según lo que cuentan es que de la ciudad de Maratón a la ciudad de Atenas hay aproximadamente 42 kilómetros de distancia. Y por esa razón que actualmente cuando uno hace una maratón, normalmente la maratón es 42 kilómetros que se corren, pues, ¿no? Haciendo alusión a esa historia de Filipides, ¿no? Cuando corrió desde la ciudad de Maratón a Atenas, ¿no? De ahí viene la historia de eso de la maratón. Bien, no sé si tengo por acá, creo que no lo tengo, o sí, a Filipides, porque acá está. Este es, ¿no? Una representación de Filipides, de cómo él llega a Atenas a avistarle a los arcontes de que habían ganado, pero debido al esfuerzo extrahumano que había hecho, muere lamentablemente, ¿no? Y ahí pues los niños obviamente se salvan, ¿no? Se salvan de morir, porque recuerda pues que el trato era eso, ¿no? Si no sabían de que los atenienses habían ganado, los niños se morían y, o sea, los niños iban a ser asesinados por sus propias madres y sus madres se iban a suicidar. Bueno, eso es lo que cuenta la historia en sí. En fin, ¿qué sucede en la Primera Guerra Médica? Miren, me he alargado demasiado, pero eh, la verdad que es apasionante esto. Entonces, ¿qué sucede? Artafernes no logra vencerlo en ello, por fuerzas navales tampoco, porque Temístocles también da una dura pelea y los logra vencer. Así que Artafernes decide retroceder. Vuelve donde Darío a decirle que no se pudo, pues. Según algunas fuentes dicen que Darío, pues, iba a volver a atacar a Grecia. Iba a volver a atacar a los atenienses. Sin embargo, debido a una enfermedad, según lo que cuenta en los libros de Homero, Darío enferma y al final pues muere. Aunque hay una película creo que hicieron sobre la película 300, el origen del mal, creo, no, el origen del imperio, creo. Bueno, no importa, ahí en esa parte ahí narran cómo fue la guerra en Maratón y todo ello, ¿no? La batalla de Maratón. Y que Darío pues muere debido a que le cae una flecha, una lanza, no sé qué salía ahí en esa película, que había sido lanzada por Temístocles, creo. Y Darío queda herido y muere. Pero eso en realidad está en la película. Lo que se sabe, según lo que cuenta Homero. ¿Homero? No, ¿qué estoy hablando? Lo que cuenta Herodoto. Herodoto es que muere enfermo. Muere enfermo. ¿Está bien? Entonces, así es como que termina pues la vida de Darío I y lo sucede su hijo Jerjes. Ahora, Jerjes es un protagonista muy importante acá porque en la Segunda Guerra Médica va a darle una dura pelea a los atenienses y a los espartanos, porque los espartanos también ayudan aquí en esta ocasión. Los atenienses y los espartanos deciden hacer un pacto de ayuda. ¿Está bien? Porque recuerda que cada una de estas ciudades es una polis que ve o vela por su propia seguridad. Pero aquí, viendo que hay un invasor en común, deciden unirse mediante un pacto. ¿Ya? Por esa razón entonces Esparta participa en la Segunda Guerra Médica. Y aquí en la Segunda Guerra Médica pues sí hemos visto más cosas, pues, ¿no? Ahí vemos la batalla de las Termópilas, que es la batalla más conocida en la historia de las guerras médicas. ¿Por qué? Ahí tenemos pues a los hoplitas espartanos, que son 300 espartanos dirigidos por Leónidas que se van a enfrentar ahí ante las fuerzas de Jerjes que van a ir llegando. A ver, este es Darío I, el Grande, que acaba de morir enfermo. Y esta es la representación de la película. Así es como lo habían representado a Darío en la película. Aquí tenemos a Temístocles, y así en la película aparece a Temístocles, ¿no? Y bueno, esto ya habíamos visto con Filipides.
Este de acá es Jerjes. El Jerjes del cual se dice que, pues, él es el que había dirigido la Segunda Guerra Médica. Esta es una pintura que representa cómo debió haber sido y esta es la forma en cómo en la película la vemos, ¿no? A Jerjes, ¿no? Un poco más ostentoso, más temor, más digamos imponencia, ¿no? Etcétera. Pero ustedes saben que las películas son así porque tienen que llamar bastante la atención. Y este de acá es una estatua dedicada a Leónidas I, el 17º rey de Esparta. ¿Está bien? Leónidas es representado así en la película. Y bueno, sí, no tiene tanta diferencia, ¿ya? Porque este es el traje de guerra que ellos utilizaban, ¿no? Ahora, antes de pasar a ello, quiero que entiendan que los espartanos, acá están, los espartanos que participaron en esta Segunda Guerra Médica fueron 300 espartanos, 300 de ellos, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su tarea? Les explico. La tarea de los espartanos va a ser, eh, vamos a ver este mapa, aquí está. La tarea de los espartanos es quedarse aquí en la entrada de las Termópilas. Termópilas viene de la palabra termo, que es caliente, y pilas, puerta o entrada. ¿Ya? Las entradas calientes, por donde ahí van a pasar las fuerzas terrestres de Jerjes, así que ahí los van a esperar. Y esas termópilas son, o sea, es como una especie de pequeña falla donde hay montañas alrededor y solo hay una pequeña entrada estrecha por donde tiene que pasar cualquier batallón para llegar a Grecia, pues, ¿no? Y los espartanos los van a esperar ahí a los persas. Ahí los van a esperar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de esta historia? Se dice que Leónidas pelea aproximadamente 2 días contra los persas sin dejarlos entrar, porque había hecho una técnica llamada, pues una estrategia llamada las falanges, ¿no? Creo que acá, ahí está, las falanges, que es una especie de columnas en fila de hoplitas griegos, ¿no? Hoplitas que van a enfrentarse contra los persas cubriéndose con un gran escudo, ya que es el oplón. Oplón, ¿no? Oplón es el escudo. Por eso de ahí viene el nombre Oplita, pues, ¿no? Oplón, el que tiene gran escudo. Ya. Entonces, se enfrentan contra los persas en la entrada de las Termópilas y no los van a poder vencer rápidamente. 2 días van a estar peleando y así sea la cantidad que sea de los persas van a tener que entrar de a pocos a ese estrecho lugar y por esa razón que el número no importaba ahí, porque se van a enfrentar a la misma cantidad de persas los espartanos. Y así, pero esto no va a durar tanto tiempo. Mientras que en Atenas se estaba organizando una mejor armada, los espartanos estaban ahí defendiéndose para ganar tiempo, pues para que Grecia se arme. Este tiempo no va a durar tanto porque va a haber un traidor, Efialtes. En la película lo ponen así a Efialtes como una especie de, o sea, un ser humano que tiene deformidad. ¿Está bien? Pero en la verdad no se sabe exactamente cuál era su aspecto, pero de que sí existió este traidor, sí existió este traidor. ¿Cuáles fueron los motivos por los que éste había traicionado? Hay una hipótesis que se teje de que posiblemente Jerjes le iba a dar una buena recompensa por ayudarlo, ¿no? Otros pues no saben en realidad cuál es el motivo, ¿no? Pero de que existió un traidor, sí, ahí está, Efialtes. Y Efialtes le dice a Jerjes otro camino por el cual puede bordear las Termópilas y llegar por atrás, para así, obviamente, pues hacerle sanguchito pues a los espartanos, por adelante y por atrás, y así acabar rápidamente con ellos. Esa traición va a hacer que él más adelante sea perseguido y su cabeza tenga un precio. ¿Está bien? Por eso que no hay busto, no hay escultura con relación a Efialtes, porque a un traidor no se le hace eso, no se le hace una escultura para enaltecer qué cosa, ¿ya? Entonces por esa razón que Efialtes, digamos, es una figura histórica que hizo un daño a los griegos y que bueno, al final tuvo que escapar porque ya cuando él vio que Jerjes pierde la Segunda Guerra Médica, él ya no tenía más que hacer, sabía que al rey al que le había ayudado ya no tenía
tanto poder ahí y obviamente a él lo iban a acusar, lo iban a condenar a muerte, así que escapó. Entonces así es como Leónidas y sus 300 espartanos mueren en el camino, pues, ¿no? Mueren ahí en las Termópilas. Y bien, eso es, ¿no? Eso es lo que pasaba. ¿Qué más? Algo que se me había olvidado contarles es que antes de que Jerjes llegue digamos, a tener intenciones de invadir Atenas, Esparta, dice que Jerjes primero había enviado emisarios para hablar con ellos. Creo que en la película incluso sale esa parte en la que envía emisarios. Llegan emisarios a Atenas, llegan emisarios a Esparta. Y dicen que una de las cosas más recordadas en Esparta es que cuando llega el emisario les dice que viene por tierra y agua. Porque esa era la forma en cómo pedir sumisión a un pueblo, ¿no? Jerjes le mandaba a decir a los emisarios que digan que vienen por tierra y agua. Es decir, vengo por estas tierras, vengo por estas aguas, porque Jerjes ahora va a ser el gobernante, ¿no? Entonces se dice que una de las frases más recordadas fue pues en Esparta cuando el rey le dijo: vienes por tierra y agua, está bien, tendrás tierra y agua. Y lo que hicieron fue cargar a este emisario y lo metieron en un pozo. Y ahí le dieron pues el agua que necesitaba y se quedó ahí, ¿no? Creo que en la película es un poco más drástico, parece que le da a Leonidas una patada al emisario y lo mete a un pozo, ¿no? Es, es un poco distinto, pero más o menos el fin es el mismo, ¿no? Que al final el emisario queda en el pozo. Es así, ¿no? Lo que había pasado. Bueno, Leónidas, entonces con sus 300 espartanos, pierden ahí en las Termópilas. Cabe recordar también que no solamente estuvieron ellos, sino que también hubieron más o menos unos 1000 griegos que venían de otros pueblos que también estaban ahí aptos para ayudar. Sin embargo, algunos escaparon. ¿Por qué? Porque Leónidas dio la orden de que si no querías quedarte acá, porque como ellos sabían que iban a quedarse a morir, si no querían quedarse acá, ellos podían irse, no hay problema. Y muchos decidieron irse, pero él y sus 300 espartanos y unos 700 griegos más se quedaron, sí, a defender como podían, ¿no? Ellos. Bueno, entonces ahora el enfrentamiento va a ser directo con Atenas. Atenas, al enterarse de ello, todos los atenienses van a ser evacuados y van a ser llevados a la isla de la Salamina. Ahora, cuando llegan a Salamina, desde Salamina van a ver cómo incendian a Atenas, cómo Jerjes llega a incendiar Atenas, ¿ya? Y desde Salamina, Temístocles decide planear entonces, pues, un ataque sorpresivo. Se cuenta que Temístocles, había hecho una estrategia de ataque, ¿ya? Ellos querían atacar por mar, querían atacar a la fuerza naval de Jerjes porque era la más fuerte. Pero ¿cómo lo iba a hacer si todos estaban juntos? Temístocles dice que, se dice que Temístocles había planeado de que había escogido a uno de sus soldados y le había dicho que, que finja ser un traidor, ¿ya? Finja ser un traidor. ¿De qué forma? Lo que quiere Temístocles es que este supuesto traidor vaya donde Jerjes y le diga: tengo información valiosa que le puede ayudar a vencer a los griegos. ¿Está bien? Y Jerjes, pues, para que crea todo lo que le va a decir, ¿no? Porque recuerden que ya hubo un traidor que es Efialtes, viene otro para darle, pues, ofrecerle su ayuda. Entonces sí lo va a escuchar. Entonces este espía, ¿ya? Le va a decir que los atenienses están planeando huir con toda su fuerza naval. Quieren salir de la Salamina. Entonces, lo que hace pues Jerjes es escucharlo y decir: ya, vamos a enviar una fuerza naval a enfrentarse con los atenienses en Salamina y otra fuerza va a ir a bloquear el canal, va a esperarlos en el canal. Eso significa que Jerjes va a tener que dividir sus fuerzas, va a tener que dividir su fuerza naval en dos grupos. Así entonces es más fácil que los atenienses puedan vencer a la flota persa. Ya con esto hecho, Temístocles entonces se enfrenta en Salamina contra las fuerzas de Jerjes y los logra vencer, porque las fuerzas estaban divididas. Fue más fácil así.
Luego, en Platea, también el ejército persa llega a la ciudad de Platea y Pausanias, que era el rey en Platea, logra darle una dura resistencia a las fuerzas de los persas y los logra vencer. Y así Jerjes, tanto por tierra como por mar, comienza a perder. Y esto provoca de que Jerjes se retire ya ahora sí de nuevo a Persia y ya no ataca Grecia. Entonces, debido a este hecho, ya los griegos logran deshacerse de Jerjes, piensan que ya no va a volver, pero es necesario unir fuerzas para que más adelante un sucesor de Jerjes, así quiera tener la intención de invadirlos, ya no pueda, porque ahora Grecia es más fuerte. ¿Está bien? Eso es lo que querían hacer por los atenienses y los espartanos, por eso que en un tiempo comenzaron a unir fuerzas. La tercera guerra médica está de la mano de Artajerjes, bueno, y Artajerjes no va a hacer mucho, porque Artajerjes lo que quiere, claro, es lograr de nuevo invadir Grecia y va a tomar la decisión de cruzar el Helesponto. El Helesponto es esta pequeña separación, ¿ya? Esta pequeña separación del mar Egeo con esto de acá que es el mar Negro. Ahora, si yo quiero llegar más rápido a Grecia, movilizar a mis tropas terrestres, yo tengo que hacerlos ir por el camino más corto. Entonces no es bueno bordear todo el Mar Negro y llegar después por acá. Lo que hizo una estrategia de Artajerjes es poner barcos y hacer cruzar a sus tropas por acá para llegar más rápido a Grecia, ¿no? Y ya no darse un vueltón. Esa es una estrategia recordada de la época de Artajerjes. Pero cuando Artajerjes se enfrenta pues contra los atenienses y ya algunos hoplitas que estaban unidos, porque ya habían ligas acá, va a ser más fácil vencerlos. En las islas también, incluso en las islas también van a haber enfrentamientos y Artajerjes no va a poder vencerlos. Ya estoy siendo un poco más somero en la explicación porque estamos ahondando demasiado, creo. Atenas, entonces, después de estas guerras médicas, Atenas es la que logra supremacía. Logra supremacía, se alza como la ciudad más importante de Grecia. Máximo desarrollo cultural y todo lo demás. Mientras que Esparta, a pesar de que había participado también en la guerra, claro, no tanto como Atenas, pero había participado, queda relegada en un segundo plano. Entonces, más adelante va a haber un enfrentamiento entre las dos. Un enfrentamiento conocido como las guerras del Peloponeso. Y esas guerras del Peloponeso en realidad son bastante amplias, en realidad. Es bastante información que hay sobre ello. Pero yo voy a tratar de explicártelo lo más somero posible, nada más, ¿ya? ¿Cómo se origina esta guerra? Debido a que van a apoyar a dos ciudades que se enfrentan y cada uno va a ser aliado del enemigo de la otra. ¿Ya? La guerra entre Corinto y Córcira, ¿ya? En el año 433 a.C. Lo que sucede en esta época es que Corinto y Córcira se enfrentan, ¿ya? Por el control del territorio. Eh, Corinto, Corinto pide ayuda a Esparta y ya antes había sido aliada de ella, mientras que Córcira pide ayuda a Atenas y como aliados estos dos entran en la guerra, pero más adelante se vuelven los protagonistas de esta guerra. Entonces ahí es donde se va a originar la guerra entre Esparta y Atenas. Se le llama guerra del Peloponeso porque, recuerda, esta es la península del Peloponeso donde se va a dar la guerra. ¿Ya? Hay tres fases. La primera fase es la guerra arquidámica, ¿ya? O primera guerra del Peloponeso, también llamada así. El nombre de guerra arquidámica viene del nombre de Arquidamo II, que es el rey de Esparta en aquel momento. Se va a enfrentar contra la Atenas de Pericles de aquel tiempo. El Pericles, muy conocido Pericles en Grecia. ¿Ya? Los espartanos son muy buenos en tierra, peleando cuerpo a cuerpo, mientras que Atenas tiene una gran fuerza naval. Así que ambos van a querer pelear en su dominio más fuerte, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arquidamo llega hasta Atenas, afuera de Atenas, y se da cuenta que Atenas está totalmente amurallada, claro, porque Atenas después de las guerras contra los persas, Atenas amuralló todas sus ciudades para no volver a pasar lo mismo como había pasado con los persas. Atenas estaba amurallada y eso lo mandó a hacer Pericles. Ahora, ¿cómo entrar a Atenas si está amurallada? Pero los campos de Atenas, los campos productivos, los agrícolas, estaban afuera de la ciudad. ¿Qué es lo que hizo Arquidamo? Entonces hizo una guerra, pues comenzó
a matar los cultivos, a llevarse todo lo que tiene, para que Atenas no tenga de dónde sobrevivir. Pero Atenas más bien se quedó encerrada ahí esperando a que Arquidamo tome la decisión de ir por mar y atacarlos por mar los atenienses y ganarles rápidamente. Entonces ambos estaban esperando uno al otro para ver cuál es su siguiente movimiento. Pero como Atenas estaba encerrada en sí misma y Pericles obviamente terco y no quería salir de ahí, va a producirse enfermedades dentro de ella. La peste de Atenas. La peste de Atenas va a provocar bastantes muertes, bastantes enfermos. Pericles incluso enfermó de la peste y murió por la peste. Entonces ahí vemos que Atenas está en peligro, está murallada así protegida, pero dentro hay un enemigo que es la peste. Entonces no pueden hacer mucho, tienen que tomar una decisión. Entonces cuando ya muere Pericles, le sucede Cleón. Cleón toma el mando y decide, ¿sabes qué? Vamos a ir a pelear. Entonces salen a pelear y en la batalla de Esfactería logran tener su primera victoria. ¿Está bien? Ya, la primera victoria de Cleón, los atenienses. Sin embargo, por otro lado, el general Brásidas, el general espartano Brásidas, en la ciudad de Anfípolis, logra vencer a los atenienses. Y para ya no ser más largo de esto, ya, para ya no ser más largo esto, en la batalla de Anfípolis sí logra vencer Brásidas, pero muere en el intento. A la vez también que Cleón muere en el intento. Mueren los dos generales ahí. Y se firma una primera paz, la paz de Nicias. La paz de Nicias que es firmada por Plistoanacte, que es el rey de Esparta, en reemplazo de Arquidamo. Y Nicias, pues, ¿no? El general Nicias de Atenas. Esa es la paz de Nicias. La primera guerra del Peloponeso se firma con la paz de Nicias ahí. La segunda guerra del Peloponeso ya tiene otro lugar donde sucede. Vamos a verlo acá. Bueno, más allá de este mapa, casi por Italia, en Sicilia, ahí se va a dar el nuevo foco de guerra entre Esparta y Atenas. Les explico cómo sucede. Hay una guerra ya en Sicilia, ¿ya? Segesta se enfrenta contra Selinunte, ¿ya? Dos pueblos se enfrentan en la misma ciudad de Sicilia. Y entonces, pues Segesta pide apoyo a Atenas para enfrentarse a esto. Entonces Selinunte, que es también aliada de otra ciudad de Siracusa, Siracusa es de origen dorio, o sea, de origen espartano, y por esa razón que Esparta también va a ayudar ahí en esa guerra. De nuevo, entran como aliados, ¿ya? Cada uno apoyando a una de estas ciudades y al final son los protagonistas de esta guerra. ¿Qué es lo que sucede acá? Aparece la figura del general ateniense Alcibíades, muy famoso Alcibíades por sus grandes hazañas que ha tenido. Y Alcibíades iba a ser enviado a Sicilia para que calme allá pues, la guerra y enfrente a los espartanos. Una noche anterior antes de que él parta, se dice que hubo una destrucción de bastantes monumentos griegos y que al final pues le echaron la culpa al ejército de Alcibíades, que ellos habían sido los culpables de haber destruido pues esculturas a dioses. Como al día siguiente ellos tenían que partir, no quisieron enjuiciarlo en ese momento, le dijeron que igual vaya a la guerra, pero que después, cuando él vuelva de la guerra, sí va a tener que pasar por un proceso judicial, pues, ¿no? Así le podemos llamar. Entonces Alcibiades va a la guerra, pero no tan contento, ¿me entiendes? Porque Alcibiades sabe que a pesar de que pierda o gane la guerra, igual va a ser enjuiciado. Y injustamente, porque según lo que él afirmaba es que no habían sido ellos, sino habían sido saqueadores y que querían desprestigiar el ejército de Alcibiades para la mañana siguiente y todo ello. Bueno, al final entonces Alcibiades va, pero debido a este temor que tiene de ser enjuiciado injustamente, decide pasarse al bando de los espartanos y le va a dar información a ellos de la llegada de las otras fuerzas navales que van a ir poco a poco llegando a Sicilia. Alcibiades le dice a los espartanos, oye, ¿sabes qué? Va a venir una nueva flota dirigida por incluso Nicias, que ya lo habíamos visto antes en la paz de Nicias, y también Demóstenes, otro general naval. Entonces hay que esperarlos, yo sé dónde van a desembarcar. Entonces pues Alcibiades pues, se alía con los espartanos. El general Gilipo de Esparta se enfrenta contra Nicias y Demóstenes, que ellos pensaban llegar de sorpresa, pero no, ya los estaban esperando.
y logran vencerlos en el puerto de Siracusa en el año del 413, más o menos, ¿ya? Antes de Cristo. Así entonces los espartanos logran tener una victoria rotunda. Y en la tercera guerra, tercera guerra del Peloponeso, termina ya con la guerra de Celia, que ya más que nada va a ser guerra en las islas entre los espartanos y los atenienses. ¿Ya? Atenas logra vencer en la batalla de Cime y Cícico, ¿ya? Gracias a que Alcibíades logra volver a las fuerzas de los atenienses. ¿Y por qué hace eso Atenas? Uno, porque ya Alcibíades había tenido bastante prestigio antes y que era el único que podía movilizar gran cantidad de fuerzas atenienses y organizarlas bien. Entonces Atenas como que por un momento logra perdonarlo, pero saben muy bien que más adelante van a tener que enjuiciarlo. Alcibíades vuelve a las fuerzas y logra darle victorias a los atenienses. Sin embargo, el espartano Lisandro vence a los atenienses en la batalla de Egospótamos. Ahí es donde, en la batalla de Egospótamos, es donde finalmente los atenienses pierden contra los espartanos. Y entonces, resultado, después de las guerras del Peloponeso, Atenas, que antes había sido pues la polis en supremacía, ahora va a ser relegada por Esparta, porque Esparta logra supremacía ahora sí en Grecia. Pero no va a ser todo bonito porque llega ya un momento en que ahora otra ciudad se va a imponer sobre todos ellos, que es Macedonia, la hegemonía macedonia. Toda la región de Macedonia se va a imponer ante los griegos. Y creo que acá yo tengo... Bueno, esta era una imagen de cómo estaba amurallada Atenas y el puerto del Pireo, cómo estaban conectados por muros, para que por acá desembarquen pues las fuerzas navales, ¿no? Ahí. Creo que acá tengo, sí, una imagen de Filipo II. Filipo II, ¿quién es? Les voy a explicar quién es Filipo II. Filipo II fue rey de Macedonia y él desde Macedonia, desde aquí, va a comenzar a invadir Grecia y va a someterlos bajo sus pies. ¿Está bien? Va a querer someterlos bajo sus pies y se enfrenta contra los griegos. ¿Está bien? En la batalla de Queronea. Ahí a participar las fuerzas de los atenienses, algunos corintios también, pero también la ciudad de Tebas. Incluso acá destaca bastante el batallón sagrado de Tebas, que es un dato muy importante que te voy a dar porque es curioso, ¿ya? El batallón sagrado de Tebas estaba compuesto por parejas de hombres. Y digo parejas de hombres, o sea, este, eran hombres que tenían como amantes a otro hombre, o sea, y estaban yendo a la guerra. ¿Y por qué ese batallón estaba formado así? ¿Por qué es que Tebas quiso formar un batallón así? Según lo que hacían creencias era que supuestamente como entre estos dos hombres se amaban, no iban a permitir que en una guerra muera, así que van a arriesgar su vida para que ambos se protejan en las batallas, ¿no? O sea, es como enviar a un batallón de parejas de hombres, ya, amantes hombres, para que estos se protejan entre ellos, ¿no? ¿No? Porque dicen, como se aman tanto, no van a permitir que un macedónico les haga daño y van a ayudarse entre ambos. Entonces, es algo loco el dato, pero si sucede, buscas el batallón sagrado de Tebas en internet y vas a ver lo que te estoy diciendo. Eso es lo que sucede. Sin embargo, a pesar de todos esos intentos, igual Filipo II logra vencer a los atenienses, a los tebanos también, y los logra someter. ¿Qué pasa con los espartanos? Los espartanos firman un pacto de no agresión. Al final, pues ellos quedan neutros y no le meten pelea a Filipo II. Filipo II pensaba en algo más grande incluso. Filipo II quería que desde Macedonia, desde donde estoy sombreándote, querían ir a invadir todo el imperio de los persas. No querían quedarse con las manos cruzadas, querían invadir a los persas. Pero Filipo II es traicionado y muere. Pero él tenía en la cabeza eso.
querer ir a invadir a los persas. Va a ser su hijo de 18 años, Alejandro III, que se llamaba Alejandro Magno, ¿ya? Quien va a tomar entonces las riendas de todo el imperio. Y él se va a convertir en uno de los emperadores más jóvenes que va a tener una gran cantidad de territorio bajo su poder. Vamos a ver esto, ¿ya? Tengo acá una imagen de Alejandro Magno. Este es un busto de Alejandro Magno, ¿ya? Y este es el imperio que logra tener. Como ven acá, Macedonia, acá está Tebas, Atenas, ¿no? Miren, desde acá logra invadir todo este territorio en Asia y también en Egipto, ¿no? ¿Y cómo logra vencerlos? Es que acá está el imperio persa y tiene que enfrentarse duramente al imperio persa si es que quiere todo esto, ¿ya? Así que va a haber un gran enfrentamiento. Y para no ser tan largo en la explicación, solamente les voy a hacer un resumen de lo que invadió Alejandro Magno, ¿ya? Primero, en la batalla del Gránico, que va a ser acá en Asia Menor, es el primer enfrentamiento de Alejandro Magno contra el Imperio Persa. Ahí en ese momento no estaba presente Darío III porque Darío III tenía pues su palacio en Babilonia, ¿ya? En Babilonia. Entonces, por esa razón que al principio, en esa batalla, no va a ver a Darío III. Va a ser después, en la batalla de Isos, en el año 333 a.C., donde se va a enfrentar contra Darío III, por primera vez, ¿ya? Porque va a haber una segunda vez más adelante. En esta primera vez, Darío III se enfrenta contra Alejandro Magno, pero no es suficiente su esfuerzo y obviamente todos sus soldados perecen. Y él, con algunos soldados más, logran escapar o abandonan el campo de batalla, ¿no? En la batalla de Isos. Ahora, también llegan a invadir Ciro. En la batalla, perdón, la batalla de Tiro. La batalla de Tiro logran invadir lo que antes era Fenicia, porque recuerden que Fenicia estaba bajo el poder de los persas durante bastante tiempo. Y ahí está, todo Fenicia fue invadido, ¿ya? Sidón, Tiro, etcétera, ¿no? Después llega ya la conquista de Egipto. Como yo les había comentado antes cuando vimos el tema de Egipto, Egipto, que había sido invadido por los persas, no va a ser libre. Cuando llega Alejandro Magno, los invade, ahora ellos van a sufrir la invasión de los griegos. Incluso Alejandro va a fundar una ciudad al cual le va a poner el nombre de Alejandría, su propio nombre, pues no, Alejandro. Y esta va a ser una ciudad en Egipto que tiene una arquitectura al estilo griego. Ahí está. Ahora, después de esto, llega pues ahora sí el enfrentamiento directo en Asia Central para enfrentarse con el corazón del Imperio Persa. Es la batalla de las Arbelas o también la batalla de Gaugamela. En la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., ahí Alejandro Magno derrota directamente a Darío III, ¿ya? Darío III dice que, o sea, en ese tiempo, como ahí estaba su palacio en Babilonia, abandona el palacio y abandona esposa e hijas. Las deja ahí en el palacio. ¿Qué hace entonces Alejandro Magno? Le tiene bastante respeto a la familia real, a la familia del rey, de Darío III. ¿Y qué es lo que hace? Más bien las acoge. Las acoge. Incluso una de sus hijas, una de las hijas de Darío III, llega a ser esposa de Alejandro Magno, ¿no? Mira cómo es esta historia, ¿no? Y llega a casarse con Alejandro Magno. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque es un duro golpe para Darío III, que más adelante, después de haber escapado, logra ser capturado y va a ser vencido definitivamente. Esta es una imagen de que representa cómo fue la batalla de Gaugamela, ¿no? Aquí está Alejandro Magno y aquí está Darío III, ¿no? Acá están las fuerzas enfrentándose. Claro que esta es una pintura nada más, obviamente, ¿no? Algunos daños por el pasar del tiempo, pero es así. Finalmente, el intento de Alejandro Magno es llegar hasta la India y poder invadir toda la India, pero no logra hacerlo porque cuando llega a la India es dañado, él es herido de gravedad y tienen que retroceder porque el emperador ha sido dañado y todos los soldados vuelven. El intento de invadir la India solo se quedó en eso, en intento, ¿ya?
Alejandro Magno al poco tiempo muere y cuando muere sus delegados van a dividirse el gran imperio que tenían en tres partes. En tres partes. ¿Ya? Una parte que se va a quedar en la antigua Grecia, una parte en la que es Egipto y una parte que se va a quedar acá en Asia. Y lamentablemente pues el gran imperio que, que había tenido pues Alejandro Magno desaparece. Porque cada uno de estos reinos ahora va a velar por su propia seguridad. Les doy el dato. Ahora, Ptolomeo logra quedarse con la parte de Egipto, ¿ya? Seleuco con Siria, ¿está bien? Que es en Asia, y Antígono se queda dirigiendo Grecia. Y bueno, ¿todo es feliz? No, porque después surge el Imperio Romano y los romanos los van a invadir a todos ellos y se acabó. Así, de simple. Ya, los romanos logran expandir su imperio y todos estos reinos van a caer. Bien, entonces esta ha sido, digamos, la historia de Grecia. En realidad el tema ha sido un poco amplio de explicar porque es bastante información en realidad. Vamos a tratar de resolver el libro lo más rápido posible para que ustedes ya puedan descansar su cerebro porque es demasiado. Ven, como les digo, es bastante información la que hay ahí. Vamos a ir ahora a las páginas número 175, 176 y la 177, ¿está bien? Vamos a comenzar con cada una de ellas. La primera, que yo acá tengo ya la realización, tenemos la primera pregunta donde dice, ¿quién es considerado padre de la democracia? Grecia tenía dos ciudades claves, como les dije, ¿no? Atenas y Esparta. En Esparta seguía la monarquía, bueno, diarquía, porque habían dos reyes dirigiendo, pero en Atenas se crea un proyecto político que es la democracia, y el creador de la democracia en Atenas es Clístenes, donde Clístenes pone orden y dice que el gobierno de Atenas va a estar dirigido por arcontes, no uno, sino varios. ¿Está bien? Es así. 2. ¿Cuál fue la principal consecuencia de las guerras médicas? Después de las guerras contra los persas, Atenas logra el predominio, pues no, Atenas se alza como predominante. 3. ¿Cuáles son los dos bloques o alianzas que se enfrentaron en las guerras del Peloponeso? En las guerras del Peloponeso, como yo les dije, se enfrenta Esparta y Atenas, pero cada una es líder de un grupo de ciudades. Cada uno tiene sus aliados. La Liga de Delos es Atenas con sus aliados y la Liga del Peloponeso es Esparta y sus aliados. ¿Está bien? Y vamos con la 4. ¿A qué rey persa se enfrenta y derrota a Alejandro Magno durante las campañas contra el imperio persa? Darío III, pues no. Darío III, que lo habíamos visto, ¿no? El Darío que huyó y dejó a su esposa e hijas. Ahora, este crucigrama se va a hacer con las respuestas que hay en las preguntas de abajo. Vamos a responderlas y tú ya las vas a llenar. Esa ya es tarea tuya. O sea, hacer el pupiletras no creo que sea tan difícil. ¿Ya? Lo que ahorita sí tenemos que hacer es la resolución de las preguntas para hallar esas palabras. Por ejemplo, fundador de la academia y escribió obras como Diálogos y La República. Ese es Platón. Platón escribe libros como Diálogo y La República. Creo que acá tengo un libro que es de Platón. Ahora, este libro habla sobre las enseñanzas de Sócrates. ¿Ya? Las enseñanzas de de Sócrates. ¿Ya? Y Platón las escribe. ¿Ya? A pesar de que diga diálogos de Platón, o la gente hable de diálogos de Platón, no son los diálogos de Platón, son los diálogos que tiene Sócrates con con todas las figuras políticas de aquella época, ¿no? Utilizando la mayéutica, él trataba de encontrar la verdad, ¿no? ¿Y por qué no lo escribió Sócrates? Porque Sócrates no escribía solamente. Sócrates hablaba, pensaba, era un gran filósofo, sí, pero nunca escribía todo lo que hacía. Pues. Entonces Platón escribía todos los encuentros, todos los diálogos que tuvo con figuras importantes de la política ya en Atenas. Este es el libro entonces de Platón. ¿Ya? Bien. Fundador del Liceo La Lógica y fue maestro de Alejandro Magno. Aristóteles. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y Aristóteles fue discípulo de Platón. Es así en cadena, ¿ya? Platón es
Platón es discípulo de Sócrates, mientras que Aristóteles es discípulo de Platón. O sea, las enseñanzas van como que es como una herencia filosófica, ¿no? La que están dejando. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. C. Llamado el Olímpico. Estratega ateniense, da su nombre a un periodo de la historia de su ciudad. Muere a causa de la peste durante las guerras de Peloponeso. Ya, como les conté, ¿no? Pericles es el que muere en las guerras de Peloponeso. ¿Se acuerdan que él se encerró, ¿no? Ante las murallas y al final muere de la peste? Ahora, filósofo presocrático creía que el elemento primitivo fundamental como causa primaria de todo lo que existe fue, a ver, hay filósofos que decían que hay un elemento especial que dio origen a todo y cada uno dice una cosa distinta. Por ejemplo, Tales, Tales de Mileto, dice que el origen de todo, de toda la vida, de todo lo que existe, es el agua. El agua es el elemento origen. Así decían, todo está compuesto de agua, todo proviene de agua. Anaximandro decía más que nada que era lo indefinido, lo abstracto, lo que no podemos ver, lo que, ¿no? Lo que la gente hablaba, pues lo que no existe, lo que no observamos. Anaxímenes decía que el elemento de todo el origen es el aire. Heráclito, por el contrario, decía que era el fuego. Y Pitágoras decía que los números eran el origen de todo, ¿no? A Pitágoras lo creemos bastante porque sabemos que él hizo pues bastantes teorías importantes para la matemática, ¿no? Bueno, muchos de ustedes deben de conocerlo, ¿no? Ahora, tenemos a estos de acá, ¿no? Que son las columnas griegas. Ahora, hay tres tipos de columnas que se conocen, ¿ya? Bueno, columnas antiguas, que son la columna dórica, la columna jónica y la columna corintia. Para eso yo acá había buscado una imagen para que sea más representativo. Esta es la columna dórica, esta es la columna jónica y esta es la columna corintia. Vamos a ver sus definiciones para que lo entiendas muy bien, ¿ya? Dice que la columna dórica es más sencilla, el capitel carece de decoración y más elaborada que... No, esto ya tiene que ver con el jónico que es acá. ¿Ya? Es más sencilla, el capitel carece de decoración. Ese es dórico, ¿ya? Y si nosotros vemos la imagen, sí, es sencillo, mira. Aquí el capitel no tiene decoración como estos de acá. Es simple. Este es el estilo dórico, las columnas dóricas. ¿Ya? De repente lo han visto en los Caballeros del Zodiaco, algunos que ven animes, ahí eso sale, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de columnas. ¿Qué más? El estilo jónico es más elaborado que el anterior. Su capitel está decorado con volutas que simulan los cuernos de un toro. Veamos. Sí, parecen volutas que simulan cuernos de toro. Ahí está. Ese es, digamos, la columna de estilo jónico. Y la de estilo corintio, perdón, le di clic a otro lado, acá. Dice que es más recargado que las anteriores, el corintio. Su capitel está más decorado, ¿no? Con esculturas en forma de hojas de acanto. Nosotros vemos la imagen, sí, acá está, parecen hojas, ¿no? Hojas de acanto las que están acá, medias dobladas. Y ese es, digamos, el más decorado. Este es el estilo corintio. Bien, esas son entonces las tres columnas o tres estilos de columnas griegas que existían pues en aquel tiempo. Ahora, también vamos a ver un poco de literatura, ¿ya? Los escritores que sobresalen. En literatura hay escritores que sobresalen, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Lo que yo les contaba, ¿no? La Ilíada y la Odisea, que habíamos visto en los libros, son de Homero, ¿no? Homero. Cuenta la guerra de Troya y el regreso de Odiseo a su ciudad, a su reino. En género lírico tenemos a Oda a Afrodita de Safo. Safo es de la isla de Lesbos. Y acá hay una historia muy importante, ¿ya? Creo que aquí en mi mapa tenemos a Lesbos. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Lesbos. ¿Por qué es famosa Safo? No solo por su oda a Afrodita, ¿ya? Sino porque ahí, Safo en realidad, ella era lesbiana. Lo que nosotros llamamos lesbiana es que es una mujer que le gusta a otra mujer. Tiene atracción sexual por otra mujer. Ya, pero el término lesbiana viene de ahí, pues de Lesbos, ¿ya?
porque la reina era, o sea, le gustaba otras mujeres. Incluso su oda a Afrodita es una oda, es un, digamos, un poema en honor a Afrodita. Sabemos que Afrodita es la diosa del amor, pues no. Entonces, pues por eso de ahí viene el nombre de lesbiana, ¿no? Lesbiana, ah, ya, la que viene de Lesbos, decían, ¿no? La que viene de Lesbos, a que les gustan las mujeres, ahí viene, pues, el término. Entonces, esos términos que nosotros actualmente utilizamos tienen historia, en realidad, tienen una explicación histórica, ¿ya? Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Acá, en el drama y o teatro, que es La Orestiada y Prometeo encadenado de Esquilo, y Las nubes y las ranas, que son comedias en realidad de Aristófanes. ¿Está bien? Estas son, digamos, pues, digamos, literatura de la época clásica griega. Ahora vamos a hablar un poco sobre los dioses griegos, ¿ya? Porque cada uno, pues, tiene una característica importante, ¿ya? Por ejemplo, el dios de la verdad y de la luz es considerado así a Apolo, el dios de la luz, incluso algunos es el dios solar, ¿no? Dios Apolo. El dios de los mares y los océanos. Si ustedes recuerdan cuando les conté la historia de Odiseo, que decían que Odiseo había tenido problemas con Poseidón porque era el dios de los mares. Ya, eso, ¿no? El dios de los mares y los océanos. Diosa del amor y la belleza, que ahorita justo acabamos de hablar de ella, ¿no? Es Afrodita. Dios del mundo de los muertos, si nosotros hemos visto mitología griega antes, sabemos que es Hades, el dios de los muertos. Diosa de la sabiduría, las artes y la inteligencia. Ella es Atenea. Recuerden, ¿no? La diosa de la sabiduría que ayudó a Odiseo a volver a su reino de Ítaca. El dios mensajero, dios de mensajero de los dioses y protector de los comerciantes. A él se le llama Hermes. ¿Está bien? Hermes. Que también algunos lo conocen como Mercurio. ¿Y por qué a Mercurio, por qué a Hermes le llaman el dios mensajero? Porque es el que más veloz corre el cielo. Claro, porque si nosotros vemos el sistema solar, sabemos que Mercurio está más cerca al Sol y obviamente da la vuelta al Sol más rápido que otros planetas. Entonces, cuando nosotros vemos a Mercurio en el cielo, lo vemos a Mercurio moverse muy rápido, o sea, un día lo vemos acá, un día para allá, así, y se mueve más rápido que otros planetas. Entonces dicen, ah, ese es Mercurio, ese es el dios mensajero, ¿no? De ahí viene el nombre. Bien, para los griegos es Hermes, ¿está bien? Ahí va. Ahora, dios de la guerra. Dios de la guerra es Ares, ¿no? Dios de la fragua y los herreros es Hefesto. Diosa del matrimonio y la familia, Aya. Esa es Hera, ¿no? Hera, la esposa de Zeus. Y Dios supremo y padre de todos los dioses, Zeus. Ahí está, justo el que acabamos de hablar. Ahora, todo lo que nosotros habíamos hecho acá, estas respuestas, más las respuestas que están aquí abajo, se van a utilizar para hallarlas aquí en el Pupiletras. Hazlo, por favor. Lo único que no está son los dioses. Los dioses sí no están ahí, ¿no? Estos ya son otra parte ya. Ahora, vamos a las preguntas con alternativas para acabar esto. En realidad es bien amplio el tema. La número 1 dice, el Erectión es un monumento arquitectónico griego cuyas columnas reciben el nombre de cariátides. Las cariátides son justo esas columnas que tienen una forma más o menos femenina, ¿ya? Y que son justo las columnas del Erectión. Y yo creo que tengo una imagen acá, acá está, la imagen del Erectión, ¿no? Estas son las columnas que se le llaman las cariátides, en forma femenina, ¿no? Ahí está. Ahora, entonces por esa razón que la E sería la respuesta correcta. 2. La religión griega se diferencia del politeísmo de los pueblos orientales ¿en qué? La humanización de los dioses, sí. ¿Saben por qué? Los dioses griegos, a diferencia de otros dioses, como por ejemplo en Asia, son parecidos a los humanos, tienen sentimientos humanos, sufren dolor, sufren pena, sufren alegría, digo, tienen alegría, etc. O sea, tienen características más humanas los dioses griegos. Tienen cólera, tienen ira, tienen sed de venganza, etc. O
sea, son como que más humanizados los dioses griegos, ¿ya? Que los dioses más que nada que provienen pues de otras religiones asiáticas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Yahvé Jehová no tiene esas características porque Yahvé es perfecto y no puede tener eso, ¿no? No puede tener cólera, no puede tener ira. Aunque, eh, bueno, no sé si verá a alguien que es realmente eh, bastante puro en la Santa Biblia, pero Dios también en algún momento tuvo que someter a castigo a sus creyentes, digamos, no, no a los creyentes, pero sí a su pueblo, ¿no? Que por ejemplo la historia de Noé, ¿no? Que habíamos visto. Bueno, entonces ese tema no sé cómo tratarlo porque ya sería ahondar más. Pero sí, los dioses griegos sí eran más humanizados, como les digo, ¿no? Más sentimientos humanos tenían. Ahora, tres, el Partenón es un monumento histórico de... Ah, el Partenón es griego, pues. No puede ser de Egipto, Líbano, no. Estamos hablando justo de la cultura griega, ¿ya? Cuatro, en el teatro griego sobresalieron obras como las tragedias, pues, ¿no? Por ejemplo, de Edipo Rey y Prometeo encadenado, cuyos autores respectivamente son Edipo Rey lo escribe Sófocles. Y creo que por acá tengo también las tragedias de Sófocles. Y este libro es bien, bien, bien chévere. Porque acá sí se encuentran todas las tragedias que Sófocles había escrito. Entonces acá adentro, por ejemplo, tenemos a Edipo Rey, Edipo en Colona, Electra, etcétera, ¿no? Eso. Y bueno, y Prometeo encadenado, que ya habíamos visto la historia de Prometeo, que estaba encadenado porque, bueno, y que era un castigo, ¿no? Contarlo en realidad va a tomar bastante tiempo, pero les prometo que si buscan en internet la historia de Prometeo encadenado, no van a verse arrepentidos, van a quedar totalmente satisfechos por esa historia. ¿Ya? 5. El teatro, tal como lo conocemos, fue un invento de los griegos. El teatro es griego, ¿ya? 6. Las ciudades de Grecia clásicas fundadoras de colonias se denominaron allá. Las ciudades centrales, las que fundaban colonias, se les llamaban metrópolis, como Atenas, por ejemplo, era una ciudad metrópoli que colonizaba. ¿Se acuerdan cómo les conté, no? Que los atenienses colonizaron bastantes ciudades en Asia Menor. 7. Elige la proposición incorrecta. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿Heráclito, Demócrito y Parménides son filósofos griegos? Sí, sí, son filósofos griegos ellos. ¿Sócrates fue maestro de Platón? Sí, lo habíamos visto hace un rato. C. ¿La política es obra de Platón? La política fue escrita por Aristóteles. ¿Ya? Entonces por esa razón que esta no va. Y bueno, ya pues, si ya encontramos, ya para qué seguir leyendo. Vamos con las 8. Dice, las esculturas Venus de Milo y Victoria de Samotracia, así como el antiguo templo denominado Partenón, son obras de la antigua Grecia. Pues, o sea, ya no puede ser otra cosa. Ya hablamos del Partenón, sabemos que es Grecia. 9. Completa el correspondiente enunciado. El gran formador del Estado ateniense fue el legislador. Del Estado ateniense fue Solón. No los confundan con Clístenes porque Clístenes fue el fundador de la democracia. Es otra cosa. Solón. Y del Estado espartano, el reformador en Esparta fue Licurgo. ¿Ya? Licurgo. Entonces, estos dos personajes son muy importantes para la historia, digamos, de los orígenes de ambas ciudades, de Atenas y Esparta. Y por último, el legislador ateniense más conocido en la historia universal de la antigüedad por ser autor del Código Severo. El Código Severo, las leyes severas fueron hechas por Dracón. Dracón, ¿está bien? Dracón fue el que creó el Código Severo. También hay información importante en internet sobre este código, así que también te invito a que lo puedas buscar. Pero no olvides que este video puedes verlo cuantas veces tú quieras, porque hay bastante información que se ha hablado. En realidad he tratado de hacerlo más conciso, pero no he podido, porque hay un montón de información y no se puede hablar de toda Grecia en una sola clase. Corta. No se puede hacer una clase corta de toda Grecia, ¿no? Entonces por esa razón se toma bastante tiempo. Bien, eso ha sido entonces todo por hoy. Espero que te haya gustado. Dale de nuevo si es que tú quieres volver a verlo
y entenderlo mejor, ¿ya? Yo hasta aquí me quedaría y ya te vería en un séptimo tema para ver la historia de Roma, que también es con bastante historia. ¿Está bien? Cuídate mucho, nos vemos, adiós.